En la sombra de los majestuosos jungles de Centroamérica, entre los desiertos de los Andes y en las profundidades de los cañones norteamericanos, se ocultan misteriosos edificios que desafían nuestro entendimiento de la historia. América es un continente que a muchos les parece joven, pero que en realidad guarda antiguos secretos ante los cuales la arqueología moderna a menudo se encuentra impotente. Imaginen pirámides que se elevan sobre el mar verde de la selva tropical. Su propósito sigue envuelto en un velo de misterio, que llevó a los antiguos constructores a crear estos colosales edificios con tal precisión, o los túneles subterráneos que se extienden por kilómetros bajo la tierra, de los cuales solo los pueblos indígenas conocían la existencia, transmitiendo estos conocimientos de generación en generación. ¿Quién y por qué creó estos laberintos subterráneos? ¿Y las gigantescas cabezas de piedra de los olmecas, que parecen haber caído del cielo, con rostros que no se parecen a ninguno de los conocidos habitantes de la región? ¿Cómo explicar las asombrosas coincidencias en las soluciones arquitectónicas de las civilizaciones separadas por miles de kilómetros de impenetrables junglas y cadenas montañosas? Ante ustedes no hay fantasías ni teorías fantásticas. Se trata de edificios reales, muchos de los cuales han sido reconocidos por la ciencia oficial, pero su verdadero propósito sigue siendo una de las mayores incógnitas del antiguo mundo. Entre los innumerables misterios del Nuevo Mundo, destaca uno especialmente verdaderamente incomprensible, lanzado hacia nosotros a través de los milenios. Los mensajes del desierto, líneas visibles solo desde el cielo. En el desértico altiplano de Nazca, en Perú, donde el tiempo parece detenido, se extienden gigantescas figuras, trazadas en la superficie de la tierra, con tal precisión que solo se puede comprender su magnitud elevándose muy alto en el cielo. Imaginen colosales imágenes de monos, aves, arañas y enigmáticas figuras geométricas, algunas de las cuales alcanzan los 300 metros de longitud, que durante siglos han estado guardadas en el silencio del desierto, pasando desapercibidas hasta la aparición de los primeros aviones en el siglo XX. ¿Cómo pudieron los creadores de estas líneas, que vivieron entre el quinto siglo antes de nuestra era y el quinto siglo de nuestra era, trazar figuras tan ideales sin poder verlas en su totalidad? ¿Qué conocimientos poseía la cultura nazca para crear dibujos que solo se pueden abarcar completamente desde la altura del vuelo de un pájaro? La ciencia oficial nos ofrece algunas explicaciones. Algunos arqueólogos afirman que las líneas de Nazca son un complejo calendario ritual relacionado con el movimiento de los cuerpos celestes y los ciclos estacionales. Otros ven en ellas un mapa de las arterias subterráneas de agua, tan esenciales para la vida en el desierto. Pero existen teorías aún más audaces. Algunos investigadores sugieren que estas gigantescas figuras podrían haber servido como extrañas pistas de aterrizaje o indicadores para los dioses que descendían del cielo. Las leyendas locales hablan de un tiempo en que los dioses podían volar y observar la tierra desde arriba. ¿Son acaso ecos de algún evento real, cuya memoria se ha conservado solo en una forma distorsionada? Es asombroso, pero las líneas han perdurado a lo largo de los milenios gracias a un clima único de la región mínimo de precipitaciones y vientos estables. Parecen haber esperado a que la humanidad alcanzara las tecnologías que les permitieran verlas en su totalidad. Cuando miras estas líneas perfectamente rectas, extendidas por kilómetros, en la figura de una colibrí con un pico elegantemente curvado, o en una enigmática figura de astronauta, una figura humana con una gran cabeza, no puedes evitar preguntarte, ¿fueron los creadores de estos dibujos mucho más avanzados de lo que estamos acostumbrados a pensar? ¿Intentaron transmitir algún mensaje, un mensaje que aún no hemos podido descifrar completamente?
Además de las figuras conocidas, el altiplano de Nazca está cubierto con cientos de líneas geométricas que forman complejos patrones, cuyo significado sigue siendo enigmático. Algunas de estas líneas indican los puntos de salida y puesta del sol en los solsticios y equinoccios, mientras que otras parecen estar dirigidas hacia estrellas lejanas, como si los creadores quisieran señalar algún lugar especial en el universo. Pero lo que resulta aún más sorprendente es que geoglifos similares se han encontrado en otras partes del mundo. En Wiltshire, Inglaterra, en el estado de Utah, Estados Unidos y en las estepas de Kazajistán. ¿Qué los une a estos lugares tan distantes entre sí? ¿Qué conocimiento universal impulsó a los antiguos a crear mensajes visibles solo desde el cielo? ¿A quiénes iban dirigidos estos mensajes? Cada nuevo día de investigación trae nuevas preguntas, y las respuestas se escapan, como el arena entre los dedos. El misterio de las líneas de Nazca sigue siendo uno de los más fascinantes enigmas de la antigüedad, recordándonos que la historia de la humanidad es mucho más compleja y enigmática de lo que podemos imaginar. El enigmático Bosque de Piedra, el monumento de Stonehenge en América. Recorriendo los vastos espacios de los misterios, nos encontramos ante la base de otra increíble verdad, el Stonehenge americano, ubicado en Nuevo Hampshire. Este lugar, envuelto en un aura de antigüedad y misterio, representa un asombroso conjunto de construcciones de piedra que, según muchos investigadores, servían como un peculiar calendario solar para las antiguas naciones. Pero ¿quién creó estas grandiosas estructuras? Los antiguos celtas que se establecieron en el Nuevo Mundo, o quizás los primeros colonos que dejaron su huella en esta tierra enigmática. La edad de estas piedras, según los arqueólogos, se calcula en miles de años, lo que plantea aún más preguntas. ¿Cómo podían los seres humanos, sin las tecnologías modernas, crear tales precisos referentes astronómicos? Cada piedra, colocada con una increíble precisión, parece guardar en sí el susurro de antiguos rituales y misteriosos sacrificios. ¿Qué conocimiento, oculto en sus masivas formas, se transmitía de generación en generación? Algunos investigadores sugieren que el Stonehenge americano podría haber sido parte de un sistema más amplio que conectaba diferentes culturas que habitaban el continente en aquellos tiempos lejanos. Las comparaciones con el famoso Stonehenge en Inglaterra subrayan las asombrosas paralelas. Ambas estructuras, parece, servían como observatorios astronómicos, permitiendo a los antiguos seres humanos rastrear los movimientos del Sol y la Luna. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo podían grupos separados de personas, divididos por océanos y miles de kilómetros, crear estructuras tan similares? ¿Es esto una prueba de que el conocimiento de los fenómenos celestes era universal y se transmitía a través del tiempo y el espacio? Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos de los científicos, el verdadero propósito de estas construcciones de piedra sigue siendo un misterio. Algunos creen que podrían haber servido como lugares de adoración o plazas rituales, pero los detalles exactos se escapan de nosotros, como las sombras que se ocultan en la niebla matutina. Los residentes locales cuentan historias de extraños sentimientos que surgen al visitar este lugar, de cómo las piedras parecen respirar historia, llenando el aire con la magia de tiempos antiguos. ¿Qué secreto ocultan? ¿Qué mensaje de nuestros antepasados aún no podemos descifrar? Y al contemplar estas poderosas construcciones, inevitablemente nos preguntamos, ¿qué ocurrió realmente aquí, en la sombra de estas antiguas piedras? Considerando que muchos aspectos de su existencia siguen siendo misteriosos, solo podemos especular sobre cómo estas estructuras se relacionan con otros enigmáticos monumentos en todo el mundo.
¿Acaso en diferentes rincones del planeta las antiguas naciones creaban sus propios observatorios, señalando hacia el cielo que siempre los atraía? Y si es así, ¿qué otros secretos podrían esperar ser descubiertos en las entrañas de nuestra Tierra? El misterio del Stonehenge americano sigue sin resolver, al igual que muchas otras enigmas que cubren la historia de la humanidad. Solo estamos comenzando a darnos cuenta de que lo que sabemos sobre el pasado es solo la punta del iceberg, bajo el cual se ocultan preguntas irresolubles y territorios inexplorados de nuestra historia. El enigma del Círculo de la Serpiente, una antigua observatorio o un lugar sagrado. Viajando por los infinitos espacios de los enigmas, llegamos al corazón de Ohio, donde se encuentra uno de los objetos más misteriosos de la antigüedad, el Círculo de la Serpiente. Esta gigantesca estructura de tierra, que representa una figura curvada de más de 400 metros de longitud, nos deja asombrados por su tamaño y forma, que recuerda a una serpiente enroscándose en la tierra. Pero ¿qué se esconde realmente detrás de esta construcción enigmática? ¿Cuáles eran las intenciones de aquellos que crearon esta estructura monumental que, según muchos investigadores, podría haber servido como un antiguo observatorio? La orientación de su cabeza, dirigida exactamente hacia el solsticio de verano, suscita muchas preguntas. ¿Cómo pudieron los seres humanos, sin las tecnologías modernas, crear un orientador astronómico tan preciso? ¿Qué querían observar al seguir el movimiento del Sol en el cielo? Algunos científicos sugieren que el Círculo de la Serpiente no solo era un objeto astronómico, sino también un lugar de adoración, donde las antiguas tribus se reunían para celebrar eventos importantes de su vida, como las estaciones y las cosechas. Los pueblos indígenas locales, aún hoy en día, veneran este lugar como sagrado, manteniendo en la memoria leyendas y mitos sobre sus antepasados, que, según se cree, comenzaron su historia exactly aquí. ¿Qué significado tenían estos rituales para los antiguos? ¿Qué secretos podrían haber ocultado a los ojos de los extraños? Mientras que algunos investigadores están seguros de que la construcción del Círculo de la Serpiente podría haber sido parte de una red más amplia de estructuras de tierra que conectaban diferentes culturas y pueblos. Otros creen que su creación podría estar relacionada con observaciones astronómicas que tenían un significado importante para la agricultura y la vida espiritual de la comunidad. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos de los científicos, el verdadero propósito de esta estructura enigmática sigue siendo un tema de debate y especulación. ¿Cómo pudieron diferentes pueblos, viviendo en diferentes rincones del país, crear estructuras tan similares que responden a los fenómenos celestes y los ciclos de la naturaleza? El enigma del Círculo de la Serpiente continúa, como un flujo eterno que lleva consigo respuestas y deja solo preguntas. La sensación de antigüedad y magia que envuelve este lugar hace que los visitantes sientan una conexión con el pasado, como si se convirtieran en parte de sus secretos no desentrañados. ¿Qué mensaje de los antepasados se guarda en estas colinas de tierra? ¿Qué conocimientos sobre el cosmos y el tiempo se transmitieron de generación en generación? Quizás nunca lleguemos a saber qué ocurrió realmente en este lugar sagrado, pero una cosa es segura. El Círculo de la Serpiente no es simplemente una estructura de tierra. Es un símbolo de las profundas conexiones entre los seres humanos y el cielo, entre la tierra y los espíritus. El misterio de este lugar sigue siendo inexplorado, al igual que muchos otros enigmas que esperan a sus investigadores, dispuestos a sumergirse en el mundo de la antigüedad y abrir nuevos horizontes de comprensión. Quizás en otros rincones del planeta se encuentran estructuras similares que guardan sus propios secretos, y solo estamos comenzando a darnos cuenta de cuán multifacética y enigmática es nuestra historia.
Ciudad perdida de Tiwanaku. Misterios del megálito de alta montaña. Al desplazarnos por los enigmas del Círculo de la Serpiente, nos encontramos en el corazón de Bolivia, en la ciudad misteriosa de Tiwanaku, que, como un fantasma, se sumerge en las densas selvas de alta montaña. Este complejo megalítico antiguo, cuya edad sigue siendo objeto de discusiones entre los científicos, atrae la atención no solo por su grandeza, sino también por la extraordinaria precisión con la que fueron tallados los bloques de piedra. Algunos de estos bloques pesan más de 10 toneladas y están perfectamente ajustados entre sí, causando admiración y desconcierto. ¿Cómo pudieron los antiguos constructores crear tal monumental estructura sin herramientas modernas? ¿Qué conocimientos de geometría y construcción tenían que les permitían trabajar la piedra con tal precisión? Las leyendas locales hablan de dioses del cielo que vinieron a la tierra para traer conocimientos y sabiduría. ¿Quiénes fueron esos enigmáticos seres que, según las tradiciones, inspiraron a los humanos a crear Tiwanaku? ¿Qué significado tenían esos dioses para los habitantes locales? Quizás les transmitieron secretos antiguos que les permitían interactuar con la naturaleza y el cosmos, lo cual podría haber sido especialmente importante para la supervivencia en las condiciones de alta montaña. Algunos investigadores creen que Tiwanaku no solo fue un centro religioso, sino también un importante nudo comercial que conectaba diversas culturas y pueblos. Sin embargo, independientemente de cómo intentemos entender su verdadero propósito, quedan preguntas. ¿Por qué esta majestuosa ciudad fue abandonada? ¿Cómo pudieron civilizaciones altamente desarrolladas, que nos dejaron tales impresionantes monumentos, desaparecer sin dejar rastro? Las investigaciones realizadas con el uso de tecnologías modernas, como el escaneo láser y la datación por carbono, muestran que Tiwanaku tiene una estructura mucho más compleja de lo que podríamos haber imaginado. Sin embargo, a pesar de todos los avances científicos, muchos aspectos de esta antigua cultura remainen misteriosos y envueltos en el misterio. ¿Cómo pudieron los seres humanos, que vivieron aquí hace miles de años, crear un sistema tan complejo de suministro de agua y gestión agrícola que pudiera sostener la vida en condiciones duras? Al responder a estas preguntas, nos sumergimos en el mundo de antiguos mitos y leyendas, donde la realidad y la fantasía se entrelazan en una sola unidad. Tiwanaku, con sus majestuosos templos y enigmáticos megalitos, sigue atrayendo a los investigadores que buscan desentrañar sus misterios. Pero, ¿qué es lo que realmente se oculta detrás de este espléndido legado? ¿Qué mensaje nos dejaron los antiguos habitantes y qué conocimientos se llevaron consigo a la eternidad? El misterio de Tiwanaku sigue sin resolver, al igual que muchas otras enigmas que se ocultan en las entrañas de nuestro planeta. Solo estamos comenzando a darnos cuenta de cuán multifacética y enigmática es nuestra historia. Quizás, en otros rincones del mundo, esperan a sus investigadores ciudades similares, llenas de misterios y enigmas, listas para ser descubiertas. ¿Qué otro legado del pasado podría estar oculto bajo el manto verde de las selvas, esperando su momento para ser revelado? El misterio de Sacsayhuamán, megálitos extraterrestres o logros de antiguas civilizaciones. Al viajar por las antiguas tierras de Perú, inevitablemente nos encontramos con el majestuoso Sacsayhuamán, un complejo megalítico que causa admiración y desconcierto al mismo tiempo. Estas paredes ciclópeas, compuestas de grandes bloques de piedra de hasta 200 toneladas, están perfectamente ajustadas entre sí sin el uso de mortero, creando la impresión de que fueron levantadas por manos divinas. Pero ¿cómo lograron los antiguos constructores crear tal monumental obra utilizando solo herramientas primitivas? ¿Cuál era el secreto de su habilidad? Las tecnologías modernas,
A pesar de sus avances, no pueden reproducir tal perfección. ¿Cómo es posible entonces? Sacsayhuamán, ubicado a solo unos kilómetros de la capital de los incas, Cusco, tiene una historia impresionante, envuelta en leyendas y mitos. Los habitantes locales creen que las paredes guardan conocimientos transmitidos por seres celestiales, que llegaron a la Tierra desde estrellas lejanas. Estos enigmáticos seres extraterrestres, según la tradición, poseían tecnologías que superaban con creces todo lo que podemos imaginar. Quizás fueron ellos quienes inspiraron la creación de tales monumentos. Pero ¿quiénes eran esos dioses que dejaron su huella en nuestra tierra? Tal vez transmitieron a los antiguos conocimientos sobre construcción y armonía con la naturaleza, que aún hoy nos resultan inaccesibles. Sin embargo, a pesar de las múltiples hipótesis, el misterio de Sacsayhuamán sigue sin desentrañarse. Algunos investigadores sugieren que este lugar no solo servía para rituales religiosos, sino también como un complejo estratégicamente importante para la defensa de Cusco contra enemigos. Las paredes construidas con tal precisión podrían haber sido una barrera infranqueable para los atacantes, pero ¿cómo pudieron los incas construir esto sin la ayuda de tecnología moderna? Las investigaciones científicas, que incluyen el análisis de las tecnologías de construcción y el uso de escaneo láser, muestran que Sacsayhuamán tiene una estructura mucho más compleja de lo que podríamos imaginar. Es asombroso, pero aún hoy sigue siendo un misterio cómo los antiguos arquitectos lograron elevar tales bloques pesados a grandes alturas y cómo lograron un ajuste perfecto entre las piedras. Esto plantea muchas preguntas. ¿Utilizaron algún método o tecnología olvidada? ¿O, como sugieren algunos defensores de las teorías de la conspiración, sus habilidades fueron el resultado de contactos con civilizaciones más avanzadas, incluyendo extraterrestres? Pero Sacsayhuamán no es la única misteriosa construcción que guarda Perú. Desde aquí podemos pasar a otros lugares y artefactos que también causan asombro y desconcierto. ¿Quiénes crearon, por ejemplo, las enigmáticas líneas de Nazca, visibles solo desde el aire, y con qué propósito? ¿Por qué muchas antiguas civilizaciones dejaron tras de sí tales impresionantes construcciones que aún hoy nos resultan difíciles de entender? Los misterios asociados con Sacsayhuamán y otros megálitos reflejan la profundidad de nuestra historia, llena de fenómenos inexplicables y enigmas. Tal vez en otras partes del mundo existen similares construcciones y artefactos que aún esperan ser descubiertos y estudiados. ¿Qué más está oculto bajo el velo del tiempo, esperando ser revelado? Solo estamos comenzando a comprender cuán multifacética y enigmática es nuestro planeta. El misterio de Sacsayhuamán, al igual que muchos otros enigmas, sigue sin resolver, y esto solo aviva nuestra curiosidad, impulsándonos a buscar respuestas a preguntas que tal vez nunca serán encontradas. Las pirámides no solo están en Egipto, los enigmas de Tikal y sus maravillas acústicas. Olviden las ideas comunes sobre las pirámides que asociamos con Egipto. En el corazón de Guatemala se encuentra una antigua ciudad maya, Tikal, donde se elevan majestuosas pirámides, cada una de las cuales guarda secretos y enigmas capaces de asombrar incluso a los investigadores más experimentados. Estas construcciones no solo servían como lugares de adoración, sino también como centros de rituales en los que jugaban un papel importante los sacrificios. ¿Cómo pudo un antiguo pueblo crear tales impresionantes obras arquitectónicas utilizando solo herramientas primitivas? Entre las muchas pirámides de Tikal, una se destaca especialmente, la Pirámide 11. Esta majestuosa estructura, que alcanza una altura de más de 40 metros, hace que el corazón lata más rápido
con cada paso hacia su base. Pero lo que la hace verdaderamente única son sus propiedades acústicas. Si golpeas las palmas de las manos en su base, el sonido se refleja de tal manera que parece el chillido de un ave sagrada, el quetzal, símbolo de libertad y espiritualidad para los mayas. ¿Cómo pudo un antiguo pueblo, sin poseer conocimientos modernos en acústica, crear tal fenómeno asombroso? Quizás sabían algo sobre la naturaleza del sonido y su interacción con la arquitectura, algo que se nos escapa. Pero los enigmas de Tikal no se limitan a sus propiedades acústicas. Los arqueólogos continúan encontrando pruebas de que las pirámides se utilizaban para observaciones astronómicas precisas. Esto plantea muchas preguntas. ¿Cómo podían los antiguos mayas predecir con exactitud los ciclos solares y lunares? Quizás sus conocimientos sobre los cuerpos celestes se basaban en antiguas tradiciones, de las que hoy solo podemos sospechar. ¿Cómo podían tales conocimientos avanzados existir en un pueblo que, aparentemente, vivía en completa aislamiento de otras civilizaciones? Tikal, uno de los más grandes centros urbanos mayas, también está rodeado de numerosos mitos y leyendas. Los habitantes locales aún cuentan historias sobre cómo los dioses descendieron del cielo y dejaron sus conocimientos, inspirando a la gente a crear estas grandiosas construcciones. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que esto es solo una leyenda? Quizás en tiempos antiguos aquí existieron sabios o filósofos que poseían conocimientos inaccesibles para los investigadores modernos. Algunos investigadores sugieren que Tikal no solo servía como centro religioso, sino también como un importante nodo comercial que conectaba diversas culturas de Centroamérica. ¿Cómo pudieron estas rutas comerciales influir en el desarrollo de la arquitectura y la ciencia? Y, posiblemente, fue precisamente este intercambio lo que permitió a los mayas crear tales construcciones perfectas, que aún hoy causan admiración. De las pirámides de Tikal, pasemos a otros lugares enigmáticos donde las antiguas civilizaciones dejaron rastros de su existencia. Por ejemplo, la enigmática civilización olmeca, cuya gigantografía cabeza de piedra aún hoy desconcierta a los científicos. ¿Cómo fueron creadas y cuáles eran sus funciones? Estas preguntas siguen sin respuesta, al igual que muchas otras misteriosas, ocultas en las entrañas de nuestro planeta. Los secretos relacionados con Tikal y su pirámide reflejan esa profundidad desconocida de la historia, donde se mezclan mitos y realidad. Quizás en otros rincones del mundo hay lugares similares esperando ser descubiertos. ¿Qué más está oculto bajo el velo del tiempo, listo para contar su historia? Solo estamos comenzando a comprender cuántas cosas desconocidas nos rodean. El enigma de Tikal, al igual que muchos otros, sigue sin resolver, incitándonos a continuar nuestras búsquedas, a pesar de todas las barreras y misterios que pueden ser insuperables. Caras de piedra mirando al cielo, el enigma de las cabezas olmecas en México. En medio de la densa selva de México, en la tierra donde las antiguas civilizaciones dejaron sus huellas indelebles, se erigen los gigantescos cabezas de piedra, los gigantes olmecas, que parecen observar el cielo infinito. Estas monumentales esculturas, cada una pesando hasta 40 toneladas, impresionan por su detallismo y expresividad. ¿Cómo pudo surgir tal arte en una época en la que los instrumentos eran primitivos y las tecnologías aún no habían alcanzado su máximo desarrollo? ¿Cuáles eran las intenciones de los antiguos maestros que crearon estas caras de piedra llenas de misterios y secretos? Las cabezas olmecas tienen características únicas, cada una de las cuales parece impregnada del espíritu de la antigüedad.
Tienen narices anchas, labios llenos y ojos expresivos, como si hubieran presenciado siglos de cambios. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es su función? Algunos científicos sugieren que estas cabezas podrían haber sido monumentos a líderes o dioses, simbolizando poder y veneración. Sin embargo, cuanto más investigamos, más preguntas surgen. ¿Cómo lograron los antiguos olmecas tallar y transportar tales grandes bloques de piedra a grandes distancias? Esta sigue siendo una de las mayores enigmas, sobre el cual los historiadores y arqueólogos solo pueden especular. Algunos investigadores incluso proponen la teoría de una posible influencia de la antigua cultura africana en la creación de las cabezas olmecas. Sin embargo, a pesar de las intrigantes hipótesis, las pruebas siguen siendo esquivas. ¿Cómo podría haber existido una conexión entre culturas tan distantes en tiempos en los que los océanos parecían barreras insuperables? Este enigma pone en duda todas nuestras ideas sobre los antiguos navegantes y sus capacidades. Muchos se preguntan si los antiguos olmecas realmente pudieron establecer tales conexiones, o si esto no es más que una ilusión de los investigadores modernos que buscan explicar lo inexplicable. Mientras intentamos desentrañar los secretos de las cabezas olmecas, no debemos olvidar otros aspectos de su cultura. Los arqueólogos encuentran pruebas de que los olmecas también practicaban complejos rituales y sacrificios relacionados con sus creencias en fuerzas divinas. ¿Cómo se relaciona esto con estos gigantes de piedra, que parecen ser solo una manifestación externa de una práctica espiritual más profunda? Es posible que cada escultura no solo refleje una presencia física, sino que también sirva como un vínculo entre el mundo de los humanos y el mundo de los dioses. Al pasar de las cabezas olmecas a otros enigmáticos artefactos, no podemos olvidar las ciudades misteriosas descubiertas en la región de México y Centroamérica, que también pueden revelar los secretos de las antiguas civilizaciones. ¿Cuáles eran sus conexiones con la cultura olmeca? ¿Eran parte de una red que unía a diferentes pueblos? Todas estas preguntas siguen sin respuesta, dejándonos en espera de nuevos descubrimientos e insights. Las caras de piedra, orientadas hacia el cielo, continuarán guardando sus secretos. ¿Cuántos enigmas más están ocultos bajo el velo del tiempo? Es posible que entre las sombras de la historia se encuentren respuestas que solo esperan ser descubiertas. Cada nuevo artefacto, cada hallazgo, es un paso hacia la resolución, pero los secretos de las cabezas olmecas siguen sin desentrañarse, incitándonos a buscar en las profundidades de los siglos. Ciudad desaparecida, Palenque y su enigmático sarcófago. En el sur de México, en el corazón de las selvas tropicales, se oculta una de las ciudades más enigmáticas de la antigüedad, Palenque. Esta ciudad maya, que alguna vez prosperó durante su apogeo, ahora está sumergida en los verdes abrazos de la jungla, como si la naturaleza misma hubiera decidido ocultarla de las miradas ajenas. Pero ¿qué ocurrió con esta civilización tan fascinante? ¿Cómo pudo una cultura tan desarrollada desaparecer sin dejar rastro, dejando solo ruinas de piedra y misterios sin resolver? Palenque no es simplemente una ciudad, es el verse de los enigmas, entre los cuales destaca uno de los más intrigantes, la tumba que se encuentra dentro del majestuoso templo de Insulina. Cuando los arqueólogos descubrieron esta tumba en los años 1960, se encontraron con un sarcófago adornado con imágenes que aún hoy en día generan acaloradas discusiones entre científicos e investigadores. Algunos lo llaman el astronauta maya, ya que en el relieve se ve a un hombre vestido con extraños armamentos y un casco que recuerda a un casco espacial.
¿Cómo pudo esta imagen aparecer en un sarcófago creado hace más de 1000 años? ¿Cuál fue el papel de este hombre en la cultura maya? ¿Era una representación de su deseo de conocer el cosmos? ¿O simplemente una fantasía de antiguos artistas? Los historiadores saben que los mayas eran extraordinarios astrónomos, capaces de observar los cuerpos celestes con una precisión asombrosa. Pero, ¿y si esta imagen no es solo una obra de arte, sino algo más? ¿Acaso los antiguos mayas tuvieron contacto con civilizaciones extraterrestres? ¿O es solo un símbolo que representa su inspiración divina? Estas preguntas permanecen sin respuesta, y cada nueva visión del sarcófago genera aún más enigmas. Mientras unos investigadores intentan desentrañar el misterio del astronauta maya, otros se centran en la ciudad de Palenque. Su arquitectura deja sin aliento. Grandes bloques de piedra perfectamente ajustados entre sí. Majestuosos templos adornados con relieves que cuentan historias de dioses y gobernantes. Pero ¿cómo pudo surgir este arte en condiciones en las que las tecnologías aún estaban muy lejos de las actuales? Los historiadores creen que Palenque fue un importante centro religioso y cultural, pero su desaparición, al igual que la de muchas otras ciudades mayas, sigue envuelta en un manto de misterio. ¿Cómo pudieron desaparecer tan repentinamente ciudades tan desarrolladas? Algunos científicos proponen teorías sobre cambios climáticos que podrían haber llevado al colapso de la agricultura y, como consecuencia, a la pérdida de la viabilidad de estas ciudades. Otros creen que conflictos internos y guerras entre diferentes ciudades-estado fueron la causa de su caída. Pero sea cual sea la verdadera causa, Palenque sigue siendo un símbolo de la sabiduría y conocimientos perdidos. Desde Palenque y su enigmático sarcófago, podemos pasar a otros fascinantes descubrimientos que continúan intrigando a los investigadores. ¿Qué otros misterios están ocultos en las entrañas de las antiguas civilizaciones? ¿Qué enigmáticos artefactos esperan ser descubiertos? La ciudad desaparecida de Palenque, con sus enigmáticas imágenes y tumbas, nos invita a reflexionar. ¿Cuántos más misterios aún están ocultos en las junglas y ruinas llenas de olvido? Solo hemos rozado la superficie y aún nos esperan nuevos descubrimientos, posiblemente tan asombrosos como Palenque mismo. Extraños coincidencias. Los moais de la isla de Pascua y sus secretos. Al desplazarnos desde los enigmas de Palenque a otros rincones del mundo, nos encontramos con artefactos no menos intrigantes que despiertan numerosas preguntas. Uno de esos lugares es la misteriosa isla de Pascua, ubicada en el límite del Océano Pacífico y perteneciente a Chile. Esta pequeña isla, aislada de todos los continentes, se convirtió en el hogar de impresionantes gigantes de piedra, los moais. Estas figuras masivas, talladas en tufo volcánico, parecen observar los infinitos mares del océano, dejando una sensación de que guardan secretos de una antigua cultura que se desarrolló en completa aislamiento. ¿Cómo pudo ocurrir esto? ¿Cómo en esta isla lejana, alejada de otras civilizaciones, surgió una cultura tan única capaz de crear tales obras maestras de arte? Los moais, con sus enormes cabezas y características expresivas, despiertan admiración y respeto, pero su creación sigue siendo un misterio. Los científicos aún discuten cómo estas pesadas estatuas se movieron por la isla. Algunas teorías sugieren que los antiguos polinesios utilizaron complejos sistemas de rodillos y cuerdas, mientras que otros creen que simplemente caminaban lateralmente, balanceando sus cuerpos. Pero esto no es todo. Algunos moais tienen cuerpos enterrados en la tierra, que permanecen ocultos a la vista de los investigadores y turistas.
¿Por qué? ¿Qué pueden ocultar? Quizás sea una reflexión de las creencias culturales o espirituales de los antiguos habitantes de la isla. Estas preguntas subrayan la extraña coincidencia con otras antiguas civilizaciones que también crearon monumentos grandiosos, pero que al mismo tiempo se mantuvieron aisladas del mundo exterior. Como en el caso de Palenque, vemos que cada civilización intentaba dejar su historia grabada en piedra. Pero, ¿cómo pudieron tener tales paralelos en arte e ingeniería a pesar de las distancias y diferentes condiciones de vida? Quizás sea una pista sobre los arquetipos comunes que permean toda la cultura humana. Sin embargo, la isla de Pascua sigue siendo un lugar lleno de secretos y misterios. ¿Cuáles fueron las verdaderas causas de la creación de los moais? Algunos investigadores sugieren que estas estatuas podrían haber representado a sus antepasados, ayudando a mantener el vínculo entre los vivos y los muertos, mientras que otros creen que servían como símbolos de poder y estatus. Pero, si esto es así, ¿por qué había tantos y qué ocurrió con la cultura cuando alcanzó su apogeo, pero luego decayó? Al igual que con Palenque, vemos que la desaparición de muchas estatuas y el declive de la civilización siguen siendo un misterio envolvente. ¿Cómo pudo ocurrir esto en una isla tan remota, donde parecía que la vida debería fluir tranquilamente y ordenadamente? Estas preguntas remain sin respuesta, y cada nuevo descubrimiento solo aviva el interés por desentrañar los misterios. Todo esto nos lleva a reflexionar. ¿Cuántos más secretos están ocultos bajo la superficie, esperando ser revelados? Quizás, en lo profundo de las selvas o en islas lejanas, existen otros artefactos enigmáticos, como los moais, esperando que su historia sea contada. Solo hemos rozado la superficie, y aún nos esperan nuevos descubrimientos que podrían cambiar nuestra comprensión de las antiguas culturas y su legado. ¿Cuántos más secretos guarda nuestro mundo? El enigma de las piedras rodantes, el Valle de la Muerte y sus misterios. Mientras continuamos investigando los enigmas de las antiguas civilizaciones, transportémonos a un lugar increíble donde la naturaleza se convierte en un participante activo en eventos misteriosos. Este es el Valle de la Muerte, uno de los lugares más calurosos y áridos de la Tierra, ubicado en California, Estados Unidos. Aquí, entre paisajes desérticos y colinas rocosas, se oculta uno de los fenómenos naturales más extraños: piedras que, aparentemente, se mueven por sí mismas. Imaginaos, grandes bloques de piedra, con un peso de decenas de kilogramos, dejan largas huellas en el fondo seco del lago Racetrack, como si eligieran su propio camino por este lugar siniestro y silencioso. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pueden estas piedras, sin medios visibles de movimiento, dejar estas huellas misteriosas? Los científicos han intentado desentrañar este misterio durante muchos años. Han logrado explicar parcialmente el fenómeno, pero el fenómeno sigue siendo inexplicable en su totalidad. Según una de las teorías, durante las noches frías, cuando la temperatura baja repentinamente, se forma una capa de hielo que, de alguna manera extraña, puede causar el movimiento de las piedras. En combinación con el viento que sopla sobre el fondo del lago, esto podría ser la causa de su movimiento. Sin embargo, aún quedan muchas preguntas. ¿Cómo exactamente la combinación de hielo y viento puede llevar a un efecto tan extraordinario? ¿Por qué esto ocurre solo aquí, en el Valle de la Muerte, y no en otros lugares con condiciones similares? Pero esto no es todo. Algunos investigadores y residentes locales afirman que en este lugar se siente una energía extraña que puede influir en los objetos que la rodean. Dicen que aquí se puede escuchar el susurro del viento y ver extraños fenómenos luminosos que envuelven la noche.
Estas historias añaden un aire de misterio y misticismo al lugar. ¿Por qué precisamente aquí, en este desierto, la naturaleza se comporta de manera tan extraña? ¿Qué significado podría tener este lugar para las antiguas culturas que habitaban estas tierras? ¿Podría ser un eco de rituales olvidados o de ritos misteriosos que alguna vez se llevaron a cabo aquí? Mientras los científicos continúan sus investigaciones, el misterio de las piedras rodantes sigue sin resolver. ¿Qué otra explicación podría ocultarse detrás de este fenómeno? ¿Es esto solo un juego de la naturaleza? ¿O acaso hay algo más profundo que hasta ahora se nos escapa? Solo estamos en el umbral de la resolución, y cada paso en la investigación de este fenómeno extraordinario abre nuevas perspectivas para la reflexión. Por lo tanto, nos encontramos con la pregunta: ¿cuántos más misterios están ocultos en las entrañas de la Tierra esperando ser revelados? Quizás en otros continentes, en rincones tan remotos, existen aún fenómenos naturales más extraños que puedan cambiar nuestra visión del mundo. ¿Cuántos más misterios guarda nuestro planeta, listos para ser descubiertos por aquellos que se atrevan a sumergirse en su estudio? La pirámide bajo las colinas. Los misterios de Cholula. Ahora, démonos un paseo a México, a uno de los objetos más enigmáticos y grandiosos de la antigua arquitectura, la pirámide de Cholula. Esta pirámide, oculta bajo colinas verdes y coronada por una iglesia española, durante mucho tiempo permaneció en la sombra de su propia exterioridad, siendo percibida como un simple montículo sin nada destacable. Pero tan pronto como los arqueólogos comenzaron sus excavaciones, se desató una verdadera sensación. Bajo ese paisaje aparentemente ordinario se ocultaba uno de los edificios más grandes en volumen, si alguna vez fue construido por el hombre. ¿Cómo es posible que una construcción tan grandiosa pasara desapercibida durante tanto tiempo? La pirámide de Cholula es el resultado del trabajo de una antigua civilización que, a pesar de su grandeza, dejó tras de sí solo sombras. La construcción de esta maravilla arquitectónica comenzó hace más de 2000 años y se prolongó durante varios siglos. Sin embargo, con la llegada de los españoles, que buscaban consolidar su poder y el cristianismo en esas tierras, en la cima de la pirámide se construyó una iglesia de Santa María. Esta decisión no fue casual. Los españoles querían cerrar un lugar sagrado que podría haber sido un símbolo de resistencia a su poder. ¿Cuál fue el verdadero propósito de este acto? ¿Querían simplemente destruir la antigua fe o había algo más profundo y simbólico en este acto? Los detalles arquitectónicos descubiertos durante las excavaciones muestran que la pirámide de Cholula no solo fue un centro religioso, sino también un nodo cultural y social importante. Los frescos y objetos rituales perfectamente conservados hablan de un alto nivel de desarrollo de la antigua civilización que habitaba allí. Sin embargo, a pesar de todos estos hechos, remainen muchas preguntas sin resolver. ¿Qué ocurrió con las personas que construyeron esta pirámide? ¿Cómo pudieron crear tal maravilla? ¿Y por qué desapareció su cultura, dejando solo ruinas y misterios? Es importante señalar que la pirámide de Cholula no es el único lugar enigmático en México. Por todo el país hay otras pirámides y construcciones antiguas que también guardan sus secretos. Los investigadores aún encuentran nuevos artefactos, y cada uno de ellos puede ser una clave para desentrañar los misterios. Pero ¿cuántos más secretos guarda esta tierra? Muchos de ellos permanecen sin resolver, como si esperaran su momento para ser revelados. ¿Cuáles son las verdaderas razones por las que las antiguas culturas construían tales estructuras grandiosas? ¿Eran solo templos o eran lugares de poder que tenían un significado especial para sus creadores?
¿O eran reflejos de sus ambiciones y miedos encarnados en piedra? Nos encontramos en el umbral de nuevos descubrimientos, y cada paso en el estudio de estos enigmas nos acerca a la comprensión de nuestro pasado. Entonces, sigue siendo relevante la pregunta: ¿cuántos más misterios oculta nuestro planeta y cuántos más enigmas sin resolver esperan su momento para ser revelados? En un mundo lleno de maravillas y historias, solo comenzamos a entender cuán profundas y multifacéticas son nuestras raíces. ¿Cuántas más peripecias sin descubrir guarda la historia, listas para ser reveladas a aquellos que se atrevan a investigarla? La fortaleza de Ollantaytambo. Enigmas de la geometría y los incas. Bienvenido al corazón de Perú, donde a una altura de más de 2.700 metros sobre el nivel del mar, se encuentra la enigmática fortaleza de Ollantaytambo. Esta joya arquitectónica de los incas no solo asombra por sus dimensiones, sino también por un enfoque único en la construcción que parece desafiar todas las conocidas leyes de la geometría. Las terrazas escalonadas y las murallas, realizadas con una precisión ideal, provocan asombro y admiración. ¿Cómo lograron los antiguos incas, con herramientas y tecnologías limitadas, levantar tales masas de piedra a tal altura? Esta pregunta sigue sin respuesta, envuelta en misterio y enigmas, como las mismas murallas de la fortaleza, que parecen susurrar sus secretos solo a aquellos dispuestos a escuchar. La fortaleza de Ollantaytambo no solo fue una fortaleza militar, sino también un importante centro religioso y cultural de los incas. Las murallas, construidas con enormes bloques de piedra perfectamente ajustados, crean la impresión de haber sido talladas en una sola roca. Pero ¿cómo lograron los antiguos constructores alcanzar tal precisión? Algunos investigadores proponen la teoría de que las piedras eran blandas al principio, lo que permitía a los incas darles la forma deseada, y luego, después de enfriarse, se volvían tan duras como el granito. Sin embargo, esta hipótesis plantea más preguntas que respuestas. ¿Cómo podían los incas conocer las propiedades de la piedra, un conocimiento que se ha perdido para los científicos modernos? Entre las terrazas y templos de Ollantaytambo se siente una energía especial, como si el espíritu de la antigua civilización continuara vivo en esas murallas. Los investigadores que visitan la fortaleza notan con asombro que los habitantes locales, con una conexión única con su patrimonio, continúan preservando las antiguas tradiciones y costumbres. Quizás sea esto lo que le da a la fortaleza ese aura de misterio. Pero ¿qué ocurrió con los incas que construyeron estos impresionantes edificios? ¿Cuál fue su destino cuando los españoles llegaron a sus tierras? Pocos saben que Ollantaytambo es solo una de las muchas fortalezas construidas por los incas. Pero cada uno de estos lugares guarda sus propios secretos, y cada piedra puede contar su propia historia. Las investigaciones continúan, y los arqueólogos encuentran nuevos artefactos que ayudan a iluminar la vida de los incas. Pero ¿cuántos misterios aún no resueltos están ocultos bajo la capa del tiempo? Reflexionando sobre la grandeza de Ollantaytambo, surge la pregunta: ¿qué inspiró a los incas a construir tales obras maestras? Quizás en estas joyas arquitectónicas se encuentran no solo logros tecnológicos, sino también profundas ideas filosóficas que reflejan su visión del mundo. ¿Cómo percibían los incas el mundo que les rodeaba? ¿Y qué símbolos intentaban capturar en sus construcciones? Estas preguntas permanecen abiertas, al igual que la historia de los incas, llena de enigmas y descubrimientos inesperados. Cada paso en el estudio de esta antigua civilización nos acerca a desentrañar sus secretos, pero sigue siendo incierto cuántos más enigmas guarda la tierra de Perú.
¿Cuántas más peripecias aún no descubiertas esperan ser reveladas? Quizás en las profundidades de Ollantaytambo se encuentren las respuestas a las preguntas que nos hacemos a lo largo de los siglos. Y algún día, quizás, estas respuestas sean encontradas. Pero hasta entonces, la fortaleza seguirá siendo un símbolo de misterios y enigmas que continúan atrayendo a investigadores y amantes de la historia. Ciudad donde no hay ni un solo ángulo recto. Sumergámonos en el misterioso mundo de la antigua México, donde se encuentra la increíble ciudad de Teotihuacán. Esta ciudad única, construida mucho antes de la aparición de los aztecas, sigue siendo una de las mayores enigmas de la historia. ¿Cómo pudo surgir una ciudad tan extensa y bien planificada, en la que, según se afirma, no hay ni un solo ángulo recto? Las paredes de las pirámides, las calles y hasta las plazas parece que siguen una misteriosa geometría, en la que todas las líneas y ángulos crean un efecto de movimiento infinito. ¿Cómo pudieron los antiguos constructores crear una arquitectura tan perfecta, que sigue impresionando con sus proporciones y armonía, incluso hoy en día? Entre los impresionantes edificios destacan la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna, que como guardianes del pasado, continúan observando el mundo moderno. La Pirámide del Sol, una de las más grandes del mundo, se eleva hasta los 70 metros y puede presumir de una base que es el doble de grande que la de la famosa pirámide de Keops en Egipto. ¿Cómo pudieron los seres humanos, que vivieron hace miles de años, crear tales monumentos con tal precisión? Los científicos sugieren que en Teotihuacán existía un complejo sistema de observaciones astronómicas, pero cómo funcionaba exactamente sigue siendo un misterio. Algunos investigadores proponen la teoría de que Teotihuacán fue un lugar de concentración de diversas culturas e influencias, pero ¿quiénes fueron sus creadores? ¿Existen vínculos entre esta cultura y las civilizaciones egipcias? Extrañas coincidencias en las proporciones y técnicas arquitectónicas generan disputas y teorías que, sumergiéndonos en los rincones de la historia, solo aumentan el sentimiento de misterio. ¿Cómo pudieron dos culturas tan diferentes, situadas en extremos opuestos del mundo, crear estructuras similares con características paralelas? Sin embargo, no solo la arquitectura despierta el interés. En Teotihuacán se encuentran numerosos artefactos que, como si susurraran, hablan de rituales y prácticas cultuales olvidadas. ¿Por qué los antiguos habitantes crearon tantas figuras y objetos de arcilla cocida representando a personas y animales? ¿Eran estos objetos parte de los rituales o servían como algún símbolo que no podemos descifrar? Estas preguntas, al igual que muchas otras, permanecen sin respuesta, dejando solo conjeturas y reflexiones místicas. Caminando por las calles de Teotihuacán, podemos sentir el aliento de la antigüedad y la energía misteriosa que flota en el aire. Los habitantes locales, que han conservado la memoria de sus antepasados, continúan contando historias sobre la grandeza de esta ciudad, como si las mismas paredes guardaran secretos listos para ser revelados a quienes los buscan. Pero ¿cuáles fueron las verdaderas causas de su caída? ¿Qué ocurrió con su población, que creó tales estructuras impresionantes? Teotihuacán sigue siendo un enigma sin resolver, atrayendo a investigadores y turistas de todo el mundo. Cada paso por sus calles puede ser un descubrimiento, pero, desafortunadamente, muchos de sus misterios permanecen cubiertos por el velo del tiempo. Quizás algún día encontremos respuestas a las preguntas que nos han atormentado durante muchos siglos. Pero por ahora, solo podemos especular sobre cuántos más secretos guarda esta ciudad enigmática, donde no hay ni un solo ángulo recto, y donde la historia se entrelaza con los mitos,
creando una atmósfera única de eterna enigmática. Cavernas que se adentran en el abismo. Los misterios de Puerto Rico. Ahora, permitámonos transportarnos al corazón del archipiélago caribeño, al mundo enigmático de Puerto Rico, donde bajo la tierra se ocultan cavernas extraordinarias que se adentran más allá de lo que podemos imaginar. Estos laberintos subterráneos, llenos de una atmósfera sombría y petroglifos inusuales, atraen la atención de arqueólogos y buscadores de aventuras de todo el mundo. ¿Cuáles son los secretos que guardan? Los habitantes locales creen que estas cavernas son puertas a otros mundos, donde habitan seres místicos y pueblos olvidados. Pero, ¿qué se oculta realmente en sus profundidades? Una de las cavernas más conocidas es el Camino del Río, donde las paredes están adornadas con imágenes enigmáticas que cuentan sobre antiguos rituales y creencias. Estos petroglifos, grabados en las rocas, han dejado rastros de civilizaciones de las que sabemos muy poco. Los científicos sugieren que podrían pertenecer al pueblo taíno, pero muchos detalles permanecen en la sombra. ¿Cómo pudieron estos antiguos artistas crear tales imágenes complejas y qué intentaban transmitir a las generaciones futuras? Algunos investigadores proponen la teoría de que en estas cavernas podrían haber habitado pueblos subterráneos sobre los que se cuentan leyendas. Los habitantes locales recuerdan a seres trascendentes que, según ellos, salen a la superficie durante la noche. Estos relatos sobre civilizaciones subterráneas estimulan nuestra imaginación, pero ¿se limitan a ser solo mitos? ¿Cómo se puede explicar el gran número de testimonios sobre encuentros con estos seres enigmáticos? Cada paso por los estrechos pasillos de estas cavernas despierta un sentimiento de temor y anticipación. Las imágenes artísticas en las paredes parecen cobrar vida bajo la luz de las linternas, relatando antiguas batallas, rituales religiosos y la vida cotidiana de los seres que alguna vez habitaron estas tierras. Pero, ¿quiénes eran? ¿Por qué eligieron vivir en la oscuridad, lejos de la luz del sol? Los arqueólogos, al estudiar estas cavernas, encuentran rastros de civilizaciones que no se relacionan con las culturas conocidas, dejándonos en un estado de perplejidad. ¿Cómo pudieron desaparecer los seres que crearon tales obras maestras de arte? Los antiguos pueblos dejaron tras de sí muchas preguntas sin respuesta. Estos enigmas, así como el propio mundo de las cavernas, permanecen sin resolver, causando admiración y temor al mismo tiempo. Pero esto no es la única misterio oculto bajo la superficie de la Tierra. Al considerar las cavernas de Puerto Rico, podemos preguntarnos, ¿existen lugares similares en otros rincones del mundo que también guarden sus secretos? ¿Es posible que los laberintos subterráneos de otras tierras también estén llenos de enigmas y antiguos secretos, esperando ser descubiertos? No menos, mientras podamos solo especular sobre cuántas más incógnitas nos esperan en las profundidades de la tierra y qué secretos ocultan estas cavernas sombrías y enigmáticas. La leyenda del templo construido en una sola noche. Transpórtanos al corazón de México, a la enigmática ciudad de Chichén Itzá, donde se alza el majestuoso templo de Quetzalcóatl, envuelto en leyendas y mitos. Se dice que su construcción ocurrió en una sola noche, y que las manos de los antiguos constructores no solo eran humanas, sino también sobrenaturales. ¿Cómo pudo ocurrir algo así? ¿Cómo se puede explicar esto desde el punto de vista de la ciencia y la historia? Existen múltiples teorías, pero todas subrayan la enigmática naturaleza de este lugar. El templo, adornado con intrincadas tallas y símbolos, fue construido de tal manera que en ciertos momentos del año, por ejemplo,
En el equinoccio de primavera, una serpiente parecía subir por su escalinata. Este efecto se logra mediante un juego de luz y sombra, calculado con precisión, lo que testimonia el alto nivel de conocimientos de los antiguos arquitectos. ¿Cómo pudieron calcular con tanta exactitud el movimiento del Sol y su influencia en la arquitectura? Los habitantes locales cuentan que el templo fue construido con la ayuda del gran dios Quetzalcóatl, quien descendió del cielo para ayudar a su pueblo. Pero, ¿quién era ese dios enigmático que pudo guiar las manos de los hombres y hacer de sus obras de arte? Las leyendas dicen que apareció en la forma de una serpiente emplumada, simbolizando la sabiduría y el conocimiento. A su alrededor se han tejido múltiples mitos y tradiciones. Pero ¿por qué su figura sigue causando tales sentimientos intensos en la gente? Existen otras teorías que intentan explicar el origen del templo. Algunos investigadores sugieren que podría ser el resultado de los esfuerzos unidos de diversas tribus locales que, unidas, lograron construir tal monumental estructura. Pero, ¿cómo pudieron enfrentar tales complejas tareas de ingeniería sin tecnologías modernas? ¿Cómo se manejaban los grandes bloques de piedra, perfectamente ajustados entre sí, para construir esta obra maestra? Sin embargo, no todas las explicaciones tienen una base racional. Algunos creen que el templo fue construido con la ayuda de la magia y fuerzas místicas, accesibles solo a los sacerdotes y los elegidos. En este contexto, el templo se convierte no solo en una estructura arquitectónica, sino en un verdadero lugar de poder, donde se cruzan los mundos. Surge la pregunta: ¿qué es lo que ocultan las paredes de este templo? ¿Qué conocimientos y secretos guarda? Chichén Itzá no solo atrae a arqueólogos y turistas, sino que también inspira a artistas, escritores y buscadores de aventuras que buscan desentrañar sus secretos. Pero, incluso después de siglos de su construcción, los secretos del templo de Quetzalcóatl siguen sin desvelarse, causando un interés y admiración genuinos. ¿Qué más podría ocultarse bajo sus techos, ansiosos por ser descubiertos? Tal vez, solo en la superficie y en el mundo, hay aún muchos templos similares, esperando que se levante el velo del tiempo y revele sus secretos. En conclusión, es importante recordar que muchos de los antiguos edificios de los que hemos hablado no solo son reales, sino que también han sido oficialmente reconocidos como patrimonio histórico de la humanidad. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los investigadores, continúan guardando más enigmas que respuestas. Cada uno de estos lugares no es simplemente un monumento, sino una verdadera página de historia, cuyas páginas aún no están completamente desveladas. ¿Cuál de estos enigmáticos lugares le gustaría visitar personalmente? ¿Hay alguno entre ellos que le haya impactado más? Tal vez sea el majestuoso templo de Chichén Itzá envuelto en leyendas, o los misteriosos megalitos de Stonehenge, cuya historia sigue siendo un misterio sin resolver. ¿No le parece que la historia está llena de tales enigmas fascinantes que cada nuevo día puede traer un descubrimiento capaz de cambiar nuestra percepción del pasado? No olvide dar like, suscribirse y activar la campanita, porque aún hay más historias enigmáticas de todo el mundo que seguro le harán reflexionar sobre cuántos secretos esconde nuestro planeta y qué otros descubrimientos esperan ser revelados en las entrañas de la historia. ¿Cuáles son los verdaderos misterios ocultos bajo las antiguas piedras y estamos preparados para desentrañarlos?